Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. Muchas bendiciones para este Yom de reposo, Yom de regocijo, Yom creado para el Padre, para nosotros disfrutar de sus beneficios, de las bendiciones, de su protección y todo lo concerniente al día de Shabbat. Darle la gloria al Creador, a Jehová Sebaot, al Eterno. Darle la gloria y el honor también a nuestro Rey Yahushua HaMashiach. Bien, quiero recordarle a mis hermanos de la Kehilá de Yahushua y quienes están oyendo las Parashat, que estamos en las redes sociales, estamos en Telegram, WhatsApp, Facebook y el canal de YouTube, donde usted puede ingresar allí y escuchar todas las enseñanzas que se han puesto en la Kehilá de Yahushua. También estamos en Internet con el nombre Congregación El Yo Soy, y donde usted puede ingresar, ver todos los estudios, audio, materiales, recursos para su beneficio. Usted también puede registrarse en la página Congregación El Yo Soy y hacerse miembro activo y disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá de Yahushua. También somos una comunidad en línea, pero que estamos debidamente registrados con el nombre de Asambleas Alfa y Omega en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Quiero enviar un saludo cordial al cuerpo de Morín de la Kehilá de Yahushua y también a nuestros mentores, como lo es nuestro estimado amigo y amiga el Moriarón Morales y su esposa la Celida Morales, y también a nuestra hermana Blanca, que también hace sus aportes con la oración, el Ministerio de la Oración y Ayuno. Y saludos también para ella. Bien, vamos a darle la gloria al Padre y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Bae. Escucha Israel a Jehová tu Dios. Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bien, hoy vamos a ver el libro de Levítico en el capítulo 1, Vaikra al Moshe. Ese es el nombre de la parashá, y vamos a hacer capítulo 1 hasta el capítulo 2. Vamos a ver Tejilín, Salmos, capítulo 74, Miqueas, capítulo 6, verso 9, y el capítulo 7, el verso 8, y Primera de Corintios 3, del 1 al 23. Cuando uno revisa desde el momento que el Padre llama a Moisés y le entrega las 10 palabras en el monte Sinai y que estaba el pueblo presente, ya el capítulo 20 de Éxodo, el Padre piensa darle instrucciones de lo que era el templo. Fíjese lo siguiente: en el cercano Oriente, en el cercano Antiguo Oriente, lo importante era no solamente, por lo menos lo que era el código Hammurabi, entregar una ley a alguien, en este caso como a Moisés, pero también de inmediato había un templo, y en ese templo tenían, digamos que su costumbre, la sacerdotisa, los sacerdotes, y que bueno, el Padre lo llamó rituales paganos porque no se alineaba a él, y que bueno, cada quien manejaba su manera de verlo. Eso inclusive antes de Hammurabi también. Acuérdense que esto comienza prácticamente la historia con los sumerios. Los sumerios y tienen varias costumbres de lo que es los sumerios. Cuando digo costumbre, que hubo reyes, hubo reinos, pero que tenían una creencia. Ahora, ¿por qué hago la salvedad aquí? Porque en el capítulo 20 de Éxodo en adelante, que es lo que estoy diciendo, acuérdense que ellos recibieron las tablas, pero también hubo pecado, el becerro de oro, y tiene que volver a subir Moisés. Bueno, el Padre inclusive vuelve a hacer las 2 tablas y le hace saber a Moisés lo que había pasado.
Ahora, ya el capítulo 23, 25, todos esos capítulos, inclusive el 28, ya comienza a hablarse de lo que iba a ser el tabernáculo, la vestimenta, los utensilios, todo ello. Y el capítulo 40 finaliza con el tabernáculo ya erigido y comienza el servicio. No es de extrañar y no es lejano, ni separado, ni ajeno el libro de Levítico, porque es el detalle de todo eso que recibió Moisés. Y que vemos de repente capítulos que se repiten, inclusive en el libro de Números. Entonces cada quien, en el sentido de que se escribieran los libros, era para testimonio. El libro de Levítico para los levitas, el libro de Números para el pueblo, y el libro de Deuteronomio para el rey, y lo que era un convenio, un tratado. Acuérdense que está hablando de un contrato matrimonial. Ahora, en el capítulo 1 lo que está hablando es ya de las funciones de las ofrendas que iban a existir y de lo que iba a ser el funcionamiento de las mismas. Y llamando a Moisés le da características válidas y precisas. Y era que la ofrenda del holocausto, el macho, la manera que iba a ser puesto en el altar, la sangre, cómo se utilizaría, inclusive sangre que también se le ponía a lo que iba a ser consagrado, a los levitas, inclusive cuando era una ofrenda de pecado para la gente, que lo vamos a ver en el detalle. Pero quiero leerles los mandamientos, lo que se conoce como el mandamiento para de la manera que tenía que hacerse la ofrenda. Y dice, en el capítulo 1, si su ofrenda es un holocausto, es un mandamiento que hay que hacerlo de acuerdo a su ley. Algunas leyes relativas del holocausto son el animal, que debe de ser sacrificado ritualmente en el lado norte del altar exterior. La matanza puede ser realizada por personas que no pueden, la matanza no puede ser realizada por personas que no sean Kohanim. Sin embargo, al comenzar la recepción de la sangre y los siguientes pasos, el mandamiento eran deberes exclusivos de los Kohanim. El Cohen, el sacerdote, rociaba la sangre 2 veces en el altar exterior, despellejaría el animal, cortarlo en miembros enteros, quitar el tendón de la vena del muslo y finalmente quemar todas las piezas encima del altar. Pues es una ofrenda prácticamente que se quemaba toda. Existen ofrendas suaves, de olores suaves, y ofrendas de olores, ¿cómo se llama?, fuertes, que lo vamos a ver. Para comprender mejor el tema del significado de los korbanot, que son las ofrendas, explicamos lo siguiente, como se mencionó anterior. Las emociones del corazón están influenciadas por las acciones externas de uno. Por lo tanto, si un hombre peca, no mostrará un verdadero arrepentimiento, simplemente hablando de labios hacia afuera, diciendo es pecado, no volveré a hacerlo. Más bien, uno debe ejercer un esfuerzo físico adicional al llevar el animal al tabernáculo. El sacerdote, además de las actividades correspondientes relativas para su expiación. Y que dice, habiendo pasado por la prueba, el pecador lo pensará 2 veces antes de cometer este pecado en el futuro. Es decir, quería analizarlo muy bien. Esta ofrenda no se comía. Esto era una ofrenda que tenía que ser toda, en total, para el Padre. Lo único que se le quitaba era la piel, pero todo se echaba para el altar. Claro, había una separación también. Dice, además de la ofrenda, la criatura viviente tiene la intención de ser un paralelo al ser humano, con el fin de reprimir y someter el espíritu anhelante y pecador. ¿Por qué? Si el pecador que ve a otra criatura, aunque carente de inteligencia, que se quema y se consume por completo, le impresionará
que una persona que peque y persiste en sus actividades bestiales también perecerá y será consumida, porque la raíz del pecado es el instinto bestial del hombre. Esto lo dice en la referencia del Yoma en Savaging 53 y en el Yoma 25. Fíjese, calidad más no cantidad. Una vez el rey Agripa envió un mensaje informando al Cohen Gadol que ese día deseaba traer 1000 holocaustos y por lo tanto no debería aceptar sacrificios de otras personas. El Beit Hamikdash entró un hombre pobre, le ofreció tórtalas al Cohen Gadol y le pidió, por favor permíteme sacrificarla como holocausto. El Cohen Gadol le respondió al rey y me dio órdenes estrictas de que no se acepte ningún otro sacrificio que el suyo. Mi maestro el Cohen Gadol suplicó al pobre, puede que envíe indirectamente y me estés causando una gran pérdida, porque todos los días mientras capturo constantemente 4 tórtolas, con 2 pájaros mantengo mi casa y los otros 2 para el sacrificio diario, como holocausto. Obviamente es la voluntad del Padre, que yo ofrezca estos 2 pájaros al día. Ahora bien, si me impiden ofrecer estas 2 tórtolas, que claramente están destinadas para mi sacrificio, me tomará que está apartando de mi fuente el sustento del futuro. El Cohen Gadol le respondió. Conmovido por sus palabras, ofreció rápidamente las 2 tórtolas. Que era lo que estamos leyendo, calidad más no cantidad. En Santiago aparece, si tú ves a alguien rico entrar y ves a un pobre también entrar, pero al rico le recibe y dice textualmente, no hagas acepción de personas. El Padre, las ofrendas, los sacrificios, el pobre, si no tenía cómo pagar por el animal, esa era la ofrenda que tenía que llevar. ¿Cuál? La de los tórtolas, los pajaritos. Porque dice el Padre, nadie puede venir a mí con las manos vacías. Y esa era la ofrenda más, digamos que económica, que un pobre podía llevar. Y esa es la razón por la cual hago la salvedad. Esta noche el rey Agripa tuvo un sueño en el que le dijeron el sacrificio del pobre tuvo prioridad sobre el suyo. Cuando el rey se levantó por la mañana siguiente llamó al Cohen Gadol. No te dije que no aceptara ningún otro sacrificio ayer. Y luego el Cohen Gadol le explicó cómo no podía rechazar a un hombre pobre que donó la mitad de su ingreso y su ofrenda para Jehová. Al escuchar el rey declaró, realmente hiciste lo bueno, hiciste el bien. A veces la intención del corazón vale mucho. Y lo que dije ahorita, si tú llevaste la ofrenda, la idea era que no pecaras, que no volvieras a cometer el mismo pecado, si se quiere. La idea es poder estar cerca. Por eso hice la salvedad de cuando Moisés estaba recibiendo las instrucciones de las 10 palabras, lo que iba a ser el código de vida para el pueblo de Israel, lo que el Padre inmediatamente le estaba revelando era el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el Padre quería morar en la presencia de ellos, de su pueblo, y lo que siempre les he dicho, la seguridad, la prosperidad, el cuidado de alejar a los enemigos cercanos que pudiera tener Israel. Pero sobre todo, que estuviera la presencia del Padre. Eso es lo más importante. Mire lo que dice. Desde la historia aprendemos que el criterio por el cual Jehová mide la calidad de un sacrificio no está determinado por su tamaño ni su valor monetario, sino porque Jehová juzga al espíritu que ofrece. Eso está también, lo dice Baikra Rabat. El mandamiento, ese es el mandamiento que está para los holocaustos. Voy a leer ahora lo que es para con la ofrenda de cereal. En el capítulo 2, ya vamos a entrar estoy hablando solamente de lo que es
el sacrificio, el primero, el holocausto. Dice Baikra, capítulo 2, verso 1, el mandamiento 616, el otro era el 617. Cuando alguien traiga una ofrenda de comida, en esencia, esta medida debe realizarse el trabajo de una ofrenda de comida, como se describe en la Torá. Hay 3 leyes de ofrenda que se traen en el nombre de toda la comunidad: el pan de la proposición de cada Shabbat, el Omer en Pesa y las 2 pan para Shavuot. Hay 9 ofrendas de comida traídas por un individuo, algunas de las ofrendas de harina de trigo fina, mientras que otras eran de cebada. Algunos fueron comidas por los Kohanim, excepto un puñado que se quemó en el altar, y otros fueron quemados por completo. Todas las ofrendas de harina eran una de Matzá, excepto una que era de Hamet, de 2 panes traídos en Shavuot del grano nuevo. El procedimiento de la ofrenda de comida de un individuo era el siguiente: uno que traía la harina fina en casa de un recipiente y la llevaba al Cohen. El Cohen recogía una porción de harina en sus 3 dedos y medio, cepillaba cualquier resto de harina del pulgar, del meñique, y este Hamet, como se le llamaba, era parte de la ofrenda de la comida que se quemaba en el altar. El resto de la harina se lo comerán los sacerdotes, los levitas, los que estaban en el servicio, pues, los Kohanim. La perspectiva. La ofrenda de comida se conocía como la ofrenda del pobre, porque no podía pagar un pájaro, esta era la ofrenda que también al pobre se la llevaban, la de la tórtola y también la de cereales, la ofrenda de vegetal, pues, pero que también se le conoce como comida, porque no podía pagar un pájaro como sacrificio, mucho menos un animal. Sin embargo, esta ofrenda era la más preciosa para Jehová que cualquiera de los otros sacrificios con respecto a la ofrenda de la comida. La Torah se refiere al individuo que trae la ofrenda con su alma. ¡Wow! No es que las demás ofrendas no fueran importantes, pero que el Padre también miraba a aquel que desde su alcance, sus posibilidades, también la llevaría. No en vano, por eso dijo Yeshua, cuando vio a la mujer viuda que llevó las monedas, y dijo que ella dio de lo que tenía. Ahí sucedía algo. Cuando echaban las ofrendas, eso era un cilindro, y era de cobre, para que sonara cuando tú dabas la ofrenda. Es decir, que había alguien allí. Pero mira lo que hacían. La gente que tenía y llevaban bastante dinero, es decir, cambiaban, voy a dar un ejemplo, $10, pero lo cambiaban en monedas de centavos. De manera que cuando le echaban, sonara y sonara y sonara y dijeran, oye, este está dando bastante dinero porque está sonando. No, y era $10, pero que la cambiaban en una moneda para decir, y era lo que se conoce como tocar trompeta. Y Yeshua le dijo, cuando tú des, no toques trompeta, da lo que tiene que dar y punto. Y Yeshua le dijo, ella dio más porque dio de todas sus fuerzas. Y era lo que quería también comentarle. Ahora, ¿qué más dice? Cuando un alma trae una ofrenda comida, es una expresión que no se usa con respecto a ninguna de ofrendas. Esto muestra que la ofrenda del destinado es tan preciosa para Jehová como si ofreció su propia alma. Esto está en la referencia a Menahot, capítulo 5, 6 y 9. El mandamiento 117 tiene que ver con Baikra, capítulo 2:11. Y porque sin levadura ni miel quemarás como ofrenda encendida para Jehová. En esencia está prohibido ofrecer en el altar levadura o miel. La ley para la palabra miel, aquí se designa cualquier cosa dulce. Los únicos dulces que se permitían ofrecer eran las ofrendas de los primeros frutos. Está prohibido que se explica solo la miel o con levadura destinada para formar parte de una ofrenda real, pero no si
no si se usaba como combustible para el fuego. La perspectiva. Podemos aprender de esta misma, una persona no debe disfrutar de dulce, como en el caso del camino de los glotones y devoradores. Por lo tanto, uno debe participar solo en aquellos alimentos que sean beneficiosos para la salud. Eso lo dice Menahot 58. El mandamiento 118 está en Vaikra, capítulo 2, verso 13. Y es otro mandamiento prohibitivo. Y no dejará que la sal del pacto ya faltara en tu ofrenda. Es decir, las ofrendas casi todas eran sazonadas con sal. En esencia, los kohanim tienen prohibido ofrecer sacrificios animales, ofrendas, comida, sin salarlos. Es decir, no puedes ofrecerlos si no le pones sal. La sal, inclusive, vemos a David que hizo un pacto de sal. Cuando ganaban las batallas, ellos rociaban sal. Es decir, como que esto es el dueño. Eso es un territorio que se ganó para Jehová y como tal lo consagraban, pero ponían sal. Por eso es que usted ve cuando se se hace la cena para Shabbat, se pone sal como pacto perpetuo, como señal. Y no voy a decir costumbre, no, se pone para decir, este es mi pacto con Jehová que permanece. Y eso es parte de lo que se utiliza para cuando se hace Shabbat y las ofrendas, como le está diciendo aquí. Yeshua también inclusive habló y dijo que tú no dejes de ser como la sal en la tierra, sino que será hollada y pisoteada. Es decir, mantenerse en su esencia, uno como ser, su contenido como que tiene. Es decir, no dejes de ser tú, mantente siempre fiel a lo que es la Torá, tu fe y de tu diario caminar con el Padre y por supuesto, con el Mesías. Estamos viendo lo que es, digamos que el mandamiento que hay para lo que es los holocaustos, las ofrendas, la ofrenda del cereal. Porque bueno, también a veces conocer ¿cómo se llama? La función, el deber y de la manera que se hacía. Dice, la perspectiva, y se hizo un pacto con las aguas durante los 6 días de la creación, prometiéndole que tendría el privilegio de proporcionar sal para el altar, es decir, el mar. Este pacto se produjo con resultado de lo siguiente. El segundo día de la creación, Jehová ordenó que hubiera un firmamento que se separara las aguas superiores de las aguas de abajo del firmamento. Tierra plana. Que separa las aguas superiores de las aguas de abajo del firmamento. Las aguas inferiores empezaron a llorar, diciendo, ay de nosotros, no hemos sido dignos de permanecer sobre el firmamento junto a nuestro Creador. Las aguas inferiores entonces se volvieron arrogantes y querían elevarse a lo alto. Entonces en ese momento Jehová dijo, ustedes han tratado de elevarse por amor a mi honor, por lo tanto los recompensaré con el honor que todo sacrificio que se ofrezca debe contener sal. Esta será una buena acción, ya que la sal habrá de ser sacarla del mar. Esto lo dice Menahot, capítulo 19 y el 20. Y es lo importante de lo que es la sal. Eso es lo que es como un comentario, pues, que se le agrega. Y el último que está es el mandamiento del Vaikra del 2:13 y dice, con todas sus ofrendas se ofrecerá la sal y la esencia es un mandamiento de agregar sal a la carne, una ofrenda animal, y a la harina una ofrenda comida. Las leyes, todo lo que se traía al altar contenía sal excepto la madera, la sangre y las libaciones del vino. Sin embargo, si alguien traía ofrenda sin sal, sería aceptable excepto la ofrenda de la comida. Las perspectivas, mientras el Beit Hamikdash, el tabernáculo, estuviera en pie, el altar expiaría los pecados de una persona. Ahora, es la mesa de una persona la que con sus pecados
que se expía con sus pecados. Por lo tanto, así como las ofrendas deberían de contener sal, nuestras mesas nunca deben estar sin sal. Por eso es la costumbre de colocar sal en la mesa. Eso está en Menahó 19:20. Es el que vamos a terminar aquí con lo que debería de ser la costumbre. Miren, es bueno saber esto. Aunque no haya templo, nosotros tampoco somos levitas, y la función del templo, la importancia de la sangre, la importancia de los panes, la proposición, el aceite, el guardar el Shabbat, el guardar el comienzo de mes, y los modadim, los tiempos señalados, es importante. ¿Por qué? Porque tú te haces partícipe, no de rituales, sino de festivales que el Padre ordenó en su bendita Torá. Y como lo dije, la importancia de recibir la Torá, la importancia de que tuviera el tabernáculo, la importancia de que el Padre estuviera cercando a su pueblo, la importancia de que fuese él el proveedor, el sustentador, el que proveía todo para su pueblo, y la presencia de él en el tabernáculo, en la tierra. Eso es lo que estamos viendo, pero también el funcionamiento y tener el conocimiento de lo que se hacía en el templo, y es válido hacerlo. Miren, no es para nadie ajeno que el Padre en su creación, usted pudo ver que cuando salió Caín y Abel, eso está en Génesis 4, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Dar ofrenda. Abel, ¿Dios de qué? Lo mejor de la oveja. Y Caín dio los vegetales. Y podemos ver que el Padre aceptó con agrado la ofrenda de Abel, mientras que la de Caín, él dio de lo peor. Entonces, tú quieres ver bendiciones del Padre, y por eso pusimos el ejemplo del rey que dio la ofrenda y el pobre, pero también hablé de Yeshua y la mujer viuda. Entonces, el Padre conoce tu corazón, el Padre conoce lo que tú haces, pero que también entregas para Él. Ahora, no estamos hablando de diezmo, no estamos hablando de una ofrenda, no estamos hablando de ti como tal. Lo que estamos hablando de ti como tal es tu actitud, tu comportamiento, de qué manera lo estás dando. Y por eso hago la salvedad aquí, y es que Caín y Abel dieron la ofrenda, pero de qué manera, la actitud, su manera de darlo. Entonces el Padre le dijo, ¿por qué has hecho eso? Conozco tu corazón. Se molestó contra su hermano. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Otro que también dio ofrenda fue Noé, en el capítulo 8, el verso 20. También dio ofrenda, y en el capítulo 9 también él da ofrenda al Padre cuando le dice, sal del arca, y ya tú, yo cuando hago él hace el pacto del arco iris, que cada vez que vea esto yo no destruiré la familia de la tierra. Pero ¿qué le dio? Lo mejor. Dio con lo de su corazón, lo que había en él. Entonces, el Padre manda la ofrenda a que tú la des, pero que la hagas de buena manera. Otro que también dio ofrenda, bueno, por supuesto, cuando el Padre llama a Abraham, usted lo puede ver, el llamamiento que tuvo Abraham, usted lo va a ver en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 15, cuando consagra a sus hijos también a Ismael y a, ¿cómo se llama? Isaac, con el tiempo de la circuncisión, pero que también Abraham tuvo que subir a lugares altos y hizo las ofrendas que el Padre le pidió. ¿Y cuál fue la actitud de Abraham? ¿Lo hizo de mala manera o porque quería ver la bendición del Padre en su vida? Porque la bendición, volvamos y repetimos, como siempre le hago saber, no solamente es económica, en tu salud, en tu familia, pero tú tienes que cumplir con que en guardar la Torá,
y celebrar Shabbat, celebrar los tiempos señalados, celebrar los comienzos de mes, vivir parte de la cultura, conocer qué es lo que se hace. Y eso no es malo, todo lo contrario. Tú vas a ver cambios significativos para tu vida y eso se refleja y la gente se da cuenta. Eso es lo más importante. También Abraham sacrificó a su hijo, no lo mató, pero en el corazón cuando hizo la entrega de su hijo que lo puso en el altar, porque él tenía la seguridad que se lo devolvería. Esperar un hijo 25 años, te lo dan, y luego el padre te dice, tráeme a tu hijo. Mire, eso no es fácil, para nadie. Mire, desde el capítulo 1 al capítulo 4 aplica para toda la comunidad, las ofrendas. El capítulo 4 al 5 ya eran ofrendas, ¿por qué? Por pecado y transgresión. El 6 y 7 prácticamente reglas especiales para lo que iban a ser las ofrendas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Pero no vamos a ver eso ahorita, en su momento cuando le toque. Quiero ir al capítulo 25 de Éxodo, que es lo que menciona aquí también. Bueno, aquí no, pero que tengo yo como agregado ¿cómo se llama? Para la paracha, para complementar el estudio. El capítulo 25 de Éxodo está hablando ya de lo que era el arca, el mobiliario del tabernáculo. Y el capítulo 25 y 26 habla el 26 ahora lo que era el tabernáculo como tal. Y usted puede ver el capítulo 27, el altar y el atrio. El 28 de Éxodo, las vestiduras, pero que también el libro de Números también lo menciona. Miren, la sangre en el altar era ¿para qué? Para poder acercarnos nosotros. No es que tú ibas a entrar al Padre, así fueran ofrendas voluntarias, de agrado, que vamos a ver todo en su contexto, pero que era todo ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos caminar con el Padre. Vamos a ir al libro de Miqueas, capítulo 6, el verso 9. Verso 6, capítulo 6, perdón. Quiero leer desde el 6. ¿Con qué me presentaré a Jehová? Me postraré ante el Elyon. Me presentaré con holocaustos, con terneros añales. ¿Aceptará Jehová millares de carneros? ¿O millares de arroyo y de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha dicho lo que es bueno. Lo que Jehová pide es solamente hacer justicia, amar la misericordia y andar con el tiento con tu Dios, con Jehová. Oh tribu, oye la voz de Jehová, clama a la ciudad. Él salvará a los que temen en su nombre, a quien haya aún de congregar, aún los tesoros de injustos en casa del impío, con sus medidas de exiguas e indignantes. Podré ser puro con balanza inicua y con bolsa de pesa fraudulenta. A los ricos están atestados de violencia. Miren, yo puedo llevar las ofrendas, pero mi proceder, mi diario vivir, es lo que el Padre está criticando. Tengo la cita y es en Osea. ¿De qué me sirve traerme tus holocaustos, sus ofrendas, todo ello? Pero si no hace justicia y misericordia. ¿A quién? Al rico, perdón, del rico para con el pobre. Y es lo que el Padre está haciendo. El tabernáculo, las ofrendas, era para poder acercarnos y ese era el sistema de justicia, de pena. Pues si pecabas, bueno, lleva una ofrenda, porque Jehová era el juez y es el juez de toda la tierra.
y era lo que se exigía cuando se entregó la Torá en el contexto antiguo cercano Oriente. Si la Torá fuese entregada ahorita, fuese otra manera. De repente irías preso, te sentarían en una silla eléctrica, en fin, de acuerdo al delito que uno cometa. Pero para la época eso es lo que había. Por eso tiene que venir el Mesías. Sacrificio y ofrenda. Vengo por voluntad. También tiene que ver con un vocabulario del templo. La mayoría de lo que está escrito, inclusive en el Brit Hadashah, es un vocabulario del templo. Y cuando Pablo habla también de los panes sin levadura con panes de sinceridad, y es un vocabulario del templo. Ahora, la cita que quiero ir a, para ir con la paracha está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31, el verso 5, que es parte también de lo que tengo anotado. Segunda de Crónicas, capítulo capítulo 31, el verso 5. Esto fue cuando el rey en Ezequías, cuando él comienza otra vez que limpia, no, Ezequías no limpia los lugares altos, pero que volvieron otra vez al servicio del templo, porque ya era el templo, no era el tabernáculo, pero que también reorganizó el servicio a los levitas, los cohanín, los sacerdotes, todo lo que tuviera que ver con referencia al tabernáculo, su funcionamiento debido. Y es el capítulo 31, el verso 2 en adelante. Mira lo que dice: restableció los turnos de los sacerdotes y levitas con arreglo y sus clases. Ese es el verso 2. Según el servicio, los sacerdotes como los levitas, para el holocausto, para la ofrenda de paz, para que ministraran y dieran gracias y alabaran a las puertas de los atrios de Jehová, también de su propia hacienda. Estableció la porción el rey para los holocaustos de la mañana y de la tarde, para los holocaustos, los de Shabbat, los comienzos de mes y los tiempos señalados conforme al escrito de la ley de Jehová. Mandó también pues al pueblo que estaba en Jerusalén que dieran las porciones correspondientes a los sacerdotes y levitas, a fin de que se dedicaran a la ley de Jehová. Y divulgó el edicto. Los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, mosto, aceite y miel, y de todo fruto del campo, y los trajeron los diezmos de todas las cosas. Y los hijos de Israel y de Judá habitaban en la ciudad de Judá, también trajeron los diezmos de bueyes, de ovejas, el diezmo de las cosas santas, consagradas para Jehová, y lo apilaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y los terminaron en el mes séptimo. Imagínense todo lo que llevaron. Y cuando el rey Ezequías y los príncipes fueron a ver los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Miren, y el sumo sacerdote Azarías, de la clase de Sadoc, le respondió diciendo: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y no hemos saciado, y ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha sobrado en gran cantidad. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito es el que le comenté hace ratico: protección, bendición, paz, prosperidad. Y mire que dicen que desde el mes tercero hasta el mes séptimo organizaron todo lo que habían llevado. Eso quiere decir que el Padre envía bendición para su pueblo, pero su pueblo también le dio para que comieran los levitas y los sacerdotes, los cohanín, todo lo que tenía que ver con el servicio. Mire, estas ofrendas eran tan importantes que cuando inclusive regresaron de Babilonia, los primeros que hicieron fue dar también. Miren, Nehemías, vamos al libro de Nehemías, capítulo 10, el verso 36. Siempre digo un verso, pero cuando empiezo a leer me gusta más porque
Voy abajo porque hay más descripciones y hay más detalles y eso alegra mi corazón, te soy sincero. El verso 34. E hicimos echar suerte entre los sacerdotes y levitas y el pueblo respecto a la leña para la ofrenda, a fin de traerla a la casa de nuestro Dios, según nuestras casas paternas, en tiempo determinado de año en año, para que quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y para traer el año las primicias de nuestra tierra, las primicias de todo fruto, de todo árbol, a la casa de Jehová. Así también como los primogénitos de nuestros hijos, los primerizos de nuestras bestias, como lo está escrito en la ley, así como las nuestras vacadas, rebaño de la casa de nuestro Dios, para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. También acordamos llevar las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas alzadas y el fruto de todo árbol, de vino nuevo y aceite, para los sacerdotes en las cámaras de nuestro Dios. El diezmo de nuestro suelo para los levitas, porque ellos, los levitas, reciben los diezmos de todas las ciudades de nuestra labranza. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estaba con los levitas cuando los levitas toman los diezmos, y los diezmos lo traerán al diezmo de los diezmos, a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la tesorería. Por cuanto los hijos de Israel y los hijos de Leví han de llevar la ofrenda del grano, del vino, del aceite, las cámaras donde están los utensilios del santuario. Los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores y nos comprometimos a no abandonar la casa de nuestro Dios. ¿Cuál es el proceso de todo esto? Miren, me faltó mucho por compartir, muchísimo. Y quería hablé de lo que es los mandamientos para eh, el uso de los holocaustos, las ofrendas y la ofrenda vegetal. Quería hablar de cómo, y creo que será para la semana que viene, cómo se usaba la sangre en el templo o en el tabernáculo, dónde, qué se hacía, por qué se untaba las manos cuando se agarraba sangre que se ponía en el pulgar derecho y en el oído derecho. Todo eso tiene un significado que lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, familia, era lo que quería compartirle en este Shabbat. Me faltaron otras cositas que compartirle, pero bueno, hay tiempo porque hay mucho que aprender sobre lo que es las ofrendas. Bueno, familia, muchas bendiciones. Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom. Ley Raot. Hasta pronto.